Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un gran programa con unos personajes maravillosos. Vamos a hablar sobre el tema de accesibilidad. Martita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Este es un tema muy interesante que es sobre la accesibilidad y pues vamos a empezar presentando a nuestros panelistas que también pues agradecemos muchísimo su participación. Comenzamos contigo, Luis, tu nombre y de dónde nos acompañas. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Encantados de estar aquí con ustedes. Soy Luis Quintana y soy el fundador y director de Todo Accesible. Muchísimas gracias, Luis. Marco Antonio Calderón, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo soy Marco Antonio Calderón Bustos y ahorita soy el presidente del Colegio de Arquitectos de Michoacán y estoy a sus órdenes. Muy amable. Bienvenido, muchas gracias. Carlos, tu micro. Perdón. Pues Carlos Ponce, activista por los derechos y en esta ocasión, pues, coordinador de un proyecto junto con la arquitecta Noemí, de un proyecto muy interesante sobre la accesibilidad en el marco de la Federación de Colegios de Arquitectos en la República Mexicana. Bienvenido, Carlos, gracias. Gracias. Militza. Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias a todos por la invitación y por permitirme estar aquí. Soy Militza Soria, soy estudiante de arquitectura de noveno semestre y soy miembro del Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura representando a la Coordinación Guanajuato. Bienvenida, muchas gracias. Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Raúl Coria Tinoco, de la ciudad de Morelia, y participo en el Colegio de Arquitectos de Michoacán AC, y también estamos por ahí acompañando, bueno, primero al presidente Marco Calderón y también a Carlos y a Noemí en esta coordinación, ahí en apoyo a esta coordinación de accesibilidad. ¿Sí? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Noemí. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, soy Noemí Albarrán del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses y es para mí un gusto estar en este proyecto, en la coordinación regional y nacional de accesibilidad universal de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, un gusto tenerlos a todos y pues vamos a empezar a tocar algunos temas que son muy importantes. Y el primero es accesibilidad. ¿Qué es? ¿Qué y a quién implica? ¿Quién quiere empezar con este tema? Pues, a ver, voy a iniciar. A mí pues, hablando así en términos muy técnicos y particularmente aquí entre arquitectos, aunque no es un tema solo de arquitectura, pues es esta combinación de elementos constructivos, operativos, que permite que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pueda entrar, desplazarse, salir, orientarse, comunicarse de una manera segura, autónoma, confortable en todos los entornos. Pero especialmente es un derecho, y fundamentalmente es un derecho, un principio y un derecho. Es algo muy importante que está aterrizado en la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad y pues implica grandes ámbitos. Implica el de la edificación, como el caso en quehacer de los arquis, que aquí estamos aquí reunidos, pero no solamente es el de la edificación, ahorita Luis nos va a seguramente ampliar el tema, pero también tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la edificación, obviamente, casa, espacios urbanos, espacios públicos, edificación pública, privada, el transporte, cualquiera que sea su modalidad, motorizada, no motorizada, y la comunicación, un ámbito importantísimo. Y aquí, pues bueno, Luis, compañero de posgrado en accesibilidad y diseño para todos, seguramente nos va a platicar más cosas. Sí, bueno, y como bien mencionas, Carlos, sumando lo que dices, la accesibilidad es algo que beneficia a todos.
y es algo indispensable para que cualquier persona se pueda reintegrar dentro de. O sea, si no hubiera accesibilidad, y olvídate buena o mala, ninguna de las personas se pudiera desplazar o llegar a algún espacio, ¿no? Entonces es algo fundamental para que podamos funcionar dentro de la sociedad. Y como bien comenta Carlos, la accesibilidad no solo es la del espacio, también tenemos accesibilidad digital. Si no hubiera accesibilidad en los medios, no nos hubiéramos podido conectar aquí para estar todos unidos. Por lo tanto, la accesibilidad es algo que vemos en diferentes instancias y tiene que ser algo palpable y utilizable por cualquier persona. ¿Quién más quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere ampliar la información? Desde su concepto, ¿ustedes cómo definen esto de la accesibilidad? Y bueno, ¿a qué y quién impacta? Adelante, Noemí. Hola, buenas noches. Pues partimos de que la accesibilidad es un derecho, ¿no? Y por ser un derecho nos corresponde a todos. De la misma manera, tendríamos que buscar quienes estemos involucrados, que en realidad somos todos, que estas condiciones se puedan dar justamente para todas las personas, respetando la diversidad que cada una representa, ¿no? Y entendemos, pues, que es un eje transversal a absolutamente todo lo que ahorita acaban de comentar. Transporte, educación, legislación, acceso a la salud. Entonces, pues justamente viéndolo desde esas distintas perspectivas es que nos involucra a todos, porque todos nos veríamos beneficiados con ello. Gracias, Noemí. ¿Alguien más gusta participar en este punto? A mí me gustaría agregar. Marco, Raúl, adelante, por favor. Ok, bueno, pues solamente, verdaderamente sí, creo, también coincido con los comentarios que hacen. Creo que la accesibilidad es una oportunidad, o sea, digamos, para alinearla a las políticas que se están aplicando en varios sentidos, cosas como la educación a lo largo de la vida, el incremento de la vida productiva de las personas, el tema de los espacios equitativos, algo tan sencillo como hacer barrio. Creo que ese tema, todas estas situaciones o iniciativas, creo que tienen que ir acompañadas con este eje transversal, como lo comentaba Noemí, ¿no? Son cosas que tienen que alinearse y creo verdaderamente pues que sí, efectivamente tiene que ser como en varios entornos o ámbitos, que puede ser desde lo virtual, físico, normativo, pero sobre todo dinámico. Eso es lo que creo. Ok. Marco, por favor. Sí, gracias. Bien, pues efectivamente, como bien lo dicen todos, ¿no? El término de accesibilidad, pues es un concepto muy amplio. Si hoy damos un poquito más de espacio o de interés a la movilidad, es por razones obvias, pero sí es importante que, digamos, en este tipo de foros hubieran más participantes, porque es inherente a muchas actividades que hacemos cotidianamente. Sí, el arquitecto tiene un papel fundamental como el generador de los espacios, y dentro de los diseños y de toda esta facilidades que deben existir para el libre tránsito, para el movimiento de cualquier espacio, pues está la accesibilidad. Más que una cuestión de criterio o de que esté en algún plasmado, me voy un tantito a lo que mi presencia en este panel tiene, ¿no? Como, digamos, como colegio de arquitectos. Como colegio, pues somos un grupo de profesionales y que dentro de lo que hacemos, pues es la edificación y proyecto, y dentro de esto tiene que estar integrado todo aquello necesario para la accesibilidad universal.
Y como decían al principio, más que una cuestión de ética o de sentido común, es un derecho, ¿no? Es un derecho que tenemos que atender y que tenemos que cada vez mejorar y ser más incluyentes en todos los sentidos. Gracias, Marco. Justo en este tema que comentas tú del colegio, ¿cuál vendría siendo el papel que juegan los colegios de profesionales ante la sociedad? En este caso, hablando de accesibilidad, ¿qué consideran ustedes en el papel de los colegios? Como mencionaba hace un momento, pues es muy importante, ¿no? O sea, el arquitecto tiene en sus manos la posibilidad o la necesidad de crear espacios, tanto para la vivienda como para el tránsito, la movilidad, de todo tipo. Desafortunadamente, viene muy tarde. Digo, estos temas son cuestiones que debieron atenderse hace 30 años, 40 años, ¿no? No hasta ahora. Obedece a digamos, modas, por llamarlo en un sentido equivocado, en el que se da dentro del marco de movilidad, ¿no? Entonces, dentro de esto se incluye la accesibilidad universal. Y a mí me parece una cuestión bastante importante, ¿no? Yo en mi caso me iría más allá, que es un derecho, es algo que tenemos que atender legalmente. Es una cuestión de sentido común, sentido humano, ¿no? Tenemos que ser muy perceptibles a las necesidades que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Llámese de cualquier tipo de discapacidad. Entonces, en los colegios lo que buscamos es, como tal, que el profesional que está colegiado cumpla un marco ético, un marco de comportamiento ético, y dentro de esto es como podemos nosotros inferir en el profesional que participa en proyectos, ¿no? Otra cosa muy importante es que como colegios, como un gremio organizado, como un ente con un fin común, podemos ser mucho más, puede ser más importante, puede ser de mayor impacto las propuestas o las injerencias que tengamos en las políticas públicas, en este sentido, ¿no? Particularmente de la accesibilidad, y buscar la participación de los profesionales en cada área en la toma de decisiones y en la toma de políticas públicas que tienen tanto los municipios como el Estado y la Federación. Gracias, Marco. Luis y Carlos, ¿quieren comentar algo? Sí, fíjate que esto que comenta Marco pues es fundamental porque tiene mucho que ver con una pregunta complementando lo que nos comentaban. ¿A quién impacta, pero también a quién implica, ¿no? ¿A quién impacta? Pues casi siempre lo primero que vemos son las personas con discapacidad, nosotros, ¿no? como grupo, como rasgo, el primer grupo afectado, pero no somos lo único. Personas mayores, especialmente en el contexto de un envejecimiento progresivo de la sociedad, personas, no sé, por ejemplo, un piso con adoquines, uno piensa que pues, es incómodo solo para el que anda en silla de ruedas o un empedrado, pero también para todas las mujeres en tacones, por ejemplo, o hombres, pues también hay quienes. Entonces, finalmente, la accesibilidad agrega seguridad y confort. Entonces, tiene un impacto en la totalidad de la ciudadanía, particularmente el tema de la seguridad, por supuesto, en el confort, pero implica el concurso de muchas profesiones. Si bien, como bien comenta Marco, los arquitectos y arquitectas tenemos una gran implicación en la configuración del diseño de lo construido, hay otras profesiones que también se involucran. Y entonces, digamos, este tema que hoy pues, la Federación toma como un tema para trabajar hacia la conciencia interior, pero también hacia las propuestas de trabajo para las recomendaciones hacia los gobiernos de los 3 niveles, pues justamente habla de esta implicación que como organización de la sociedad civil pues, pretendemos asumir. Entonces,
implica, por lo pronto estamos nosotros como colegios sumados, pero seguramente tendremos que tener más gente. Gracias. Luis. Sí, como bien comentas, Carlos, no solo ya es el tema del arquitecto, que el espacio sea, ¿no?, la accesibilidad, independientemente del espacio, también la tenemos que tener en los productos, ¿no? En este caso, como una persona como yo, que tengo una cuadraplegia y no muevo los dedos, bueno, pues es pensar qué es lo que puede haber para que una persona que tiene esta limitante pueda seguir usando las manos, no usando el teclado, tomando un cubierto. Entonces, para las personas que diseñan, cuando van a diseñar algún producto, pues es pensar en esta universalidad. ¿Quién más lo va a poder ocupar? Independientemente de una persona con o sin discapacidad, que también pueda hacer algo que va a ocupar un niño, ¿no? Si lo pensamos en la señalización, tiene que ser universal. Si tú pones un letrero de un baño donde diga baño hombres o baño mujeres, lo vamos a poder entender las personas que sabemos leer español. Pero ¿qué pasa si el que está viendo eso es un niño o es una persona que no vive aquí, es un alemán? Pues él no va a entender el letrero. Pero si pones un diagrama y le pones color, pues es mucho más fácil que lo entiendan. Entonces, es en lo que tenemos que estar ya. No solo es arquitectura, sino también tiene que ver diseño, tiene que ver más áreas impulsando este mismo tema. Gracias, Luis. ¿Alguien más sobre este tema quiere? Adelante, Noemí. Gracias. Sí, justamente se habla ahora de un nuevo término que creo que engloba muy bien lo que estamos comentando ahorita, es decir, la intervención interdisciplinaria entre arquitectos, diseñadores, pero también abogados, urbanistas, planeadores. Es este concepto de accesibilidad universal sistémica que justamente engloba todo esto, ¿no? El término, yo se lo escuché al gran maestro Ricardo Becerra, que es un adelantado en todo este tema y refiere precisamente eso, a que la accesibilidad es un derecho que nos corresponde a todos, que es universal, porque bueno, precisamente esa universalidad de la que hablamos, justo lo que comentaba Carlos ahorita, estamos hablando de la línea normal de la vida que nos conduce hacia el envejecimiento de niños, pasas toda una vida y terminas siendo un adulto mayor que eventualmente requieres apoyos, ¿no? La misma vida te va poniendo en esas condiciones. Si es que durante el lapso de tu vida ocurre algún evento que te coloque en el término de una persona con discapacidad propiamente. Pero también tenemos que asegurarnos que esa accesibilidad esté en todo lugar y todo servicio. De eso se trata justamente lo universal. Y sistémico, pues, es justamente lo que ahorita refería Luis, ¿no? Que sea involucrado el diseño industrial, que sean involucrados los servicios de turismo, pero que también los servicios médicos, que sea quien sea la persona que esté en cualquier lugar, tenga el mismo derecho de acceder a cualquier servicio, cualquier objeto, cualquier lugar, con la misma comodidad y seguridad con la que tenemos el resto de las personas que habitamos, ¿no? Gracias, Noemí. ¿Alguien más quiere abordar este tema? Ok. Bueno, antes de aquí con lo que dijeron, a mí me surge una duda. El papel de las universidades en este tema de la accesibilidad, las carreras de arquitectos, ya lo dijeron, abogados, o sea, ahora en todas las carreras, ¿qué papel ven ustedes que tiene que jugar las universidades en esto? Marco, por favor. Sí, bueno, yo creo que es de los más importantes porque
Uno se acaba de mencionar, y creo que hay coincidencia en todos nosotros, en que tiene que ver pues yo diría que en todas las áreas de la ciencia, ¿no? Y justamente en las escuelas, digamos, en la formación ya profesional, y no es excluyente la formación inicial desde que alguien es pequeño, desde que entras a un maternal y te desarrollas en preescolar y continúas en tu vida académica, deben ya debe inculcarse esta cultura desde esas edades, porque va a ser mucho más fácil que la asimiles y la implementes cuando tengas ya lo que vayas a hacer: abogado, ingeniero industrial, arquitecto, diseñador, médico, transportista, lo que sea, ¿no? Pero bueno, enfocándonos un poquito en materia del diseño y la arquitectura, de la construcción, pues es pues ya muy relevante, porque es el cierre, digamos, de la formación, y es donde ya sales tú con las cuestiones que tienes que hacer, ¿no? Voy a comparar un poco este tema de la accesibilidad con un tema, por ejemplo, de la restauración, ¿no? O de la conservación del patrimonio histórico, que es un problema bastante interesante, por llamarle. Es un reto, más que un problema, es un reto interesante en la conservación del patrimonio y la accesibilidad universal. Pero la conservación del patrimonio, a mí me ha costado mucho hacer entender a los alumnos el concepto, por ejemplo, de identidad, ¿no? Es decir, cuando egresa un alumno de arquitectura y empieza a trabajar en su lugar de residencia, digamos que es un lugar del medio rural, un lugar con características arquitectónicas muy específicas, y sin embargo su formación, siendo aquí en la ciudad, sale con muchas ideas de diseño, y vemos arquitectura creada en lugares rurales que no tienen nada que ver con ese sentido de identidad del sitio, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? A que no se logró que el alumno entendiera el concepto de identidad, de dónde puedes aplicar una cosa y dónde no puedes aplicar la otra, ¿no? Pues si algo que tú experimentas cotidianamente, que tú viviste durante buenos años de tu vida, y que al culminar en tu preparación no se consiguió por parte de la escuela en tu término de tu formación profesional, es muy difícil que logres corregirlo. Entonces, si conceptos como este de la accesibilidad universal no son atacados de manera muy insistente, muy fehaciente en el caso de arquitectura, poco se va a conseguir en que tenga ese criterio y esa sensibilidad, como lo acaban de decir, ¿no? Decía ahorita Carlos, pues sí, decir la calle vamos a empedrarla, vamos a meterle adoquín, vamos a, no sé, nuestro pensamiento siempre nos lleva exclusivamente al diseño, ¿no? Tal vez al color, a la forma y a la funcionalidad, ¿no? Pero a la funcionalidad muy restrictiva, ¿no? Una funcionalidad que ha dejado esto de lado y que es bastante importante. Entonces, la preparación, las universidades, la escuela en general, para mí tienen un papel fundamental en este sentido. Luis. Sí, es muy cierto lo que comenta Marco. Digo, aquí Carlos no me va a dejar mentir. La accesibilidad es toda una materia. Digo, tomamos un posgrado que duró un año, donde ves la accesibilidad a detalle, porque no porque un baño es amplio, un baño es accesible. Hay siempre diferentes soluciones para cada problema, no siempre el subir un escalón es una rampa. Puede haber montones de otras formas. Y otra cosa que necesitamos considerar es la usabilidad que va a tener nuestra recomendación. Porque tú puedes poder tener una rampa padrísima ahí, con una pendiente que necesitas a Batman en la parte de arriba para que te jale, porque no la vamos a subir. Entonces es una pendiente que está padrísima, que puede estar en norma, pero no es algo que vamos a poder usar Carlos o yo cuando la queremos subir. Entonces es otra cosa que se tiene que contemplar.
Y es por eso que esto esté dentro de, que es todo un estudio, no el por qué se aplica de tal forma, cómo resuelves cada una de las problemáticas. Gracias. Militza, habías levantado la mano. Y la verdad creo que, bueno, complementando un poco lo que ya habían comentado, pienso que la accesibilidad es un derecho que no se nos ha inculcado desde pequeños, que a lo mejor, porque si tenemos talleres de pintura, de guitarra, natación, no sé, ¿por qué no se abren talleres desde la primaria? A lo mejor de lenguaje de señas, de braille, cosas así que pueden irse implementando en la formación de la persona desde que uno está creciendo, que cuando uno llega a la universidad, por ejemplo, en mi caso arquitectura, sí te dicen, no, es que tienes que ser consciente de la accesibilidad y que las rampas y que la norma y que la pendiente y tantos metros y cosas así, pero en realidad uno no se pone como, no te ponen como a reflexionar en realidad de por qué vas a poner esa rampa o a ponerte en el lugar de la persona, y hablan de accesibilidad y como ya comentaban, uno luego piensa que es una persona en silla de ruedas cuando en realidad es más que eso. Entonces, pienso que sí es la educación en cuanto a este tema. Creo que todos sabemos que es un tema muy importante, pero que nadie, bueno, no se hace lo suficiente como para abordarse. En este año tuve la oportunidad de asistir al Museo de las Ciencias de la UNAM y nos hicimos un taller en el que nos dividieron por grupos, a uno nos vendaron los ojos, a otros los pusieron en silla de ruedas, a otros les pusieron tapones para que no escuchara. Entonces, como que nos vieron así en grupos y al final del recorrido nos hicieron recorrer todo el museo. A mí me tocó vendarme los ojos. Al final nos reunieron en una sala y nos preguntaron qué habíamos sentido, cómo había sido nuestra experiencia. Pues a los que no vimos nada, pues qué podemos decir. O sea, nos preguntaron cómo habíamos visto el museo, pero pues uno qué puede decir si uno no vio nada. Y entonces es ahí, bueno, yo lo vi como ese tipo de cositas que a lo mejor son sencillas, pero que uno puede ir formando en la otra persona, o sea, haciendo pequeñas actividades como esas que van haciendo conciencia en el estudiante, que van haciéndote como una reflexión de todos estos temas. Entonces, los de sillas de ruedas no pudieron disfrutar todo el museo porque no había la suficiente accesibilidad para que pasaran. Los que no escuchaban, pues no había alguien, un traductor o algo que les pudiera explicar a lo mejor lo que estaba en la sala. Entonces sí creo que la universidad, bueno, la educación en general, es muy deficiente en cuanto al tema de accesibilidad. Y pues sí me gustaría, platicando con el arquitecto Carlos, también le dije que tuve un acercamiento a la vida laboral y dije, no, estaban haciendo una banqueta, un empedrado y una banqueta, y dijeron, no, es que tienen que dejar la rampa del principio porque cómo va a caber una silla de ruedas. Y a media banqueta estaba un cajete en un árbol. Entonces, o sea, nada más por cumplir la norma, ponen su rampa, pero no se ponen a pensar en que tu rampa no sirve de nada porque a 2 metros está un árbol. Entonces sí creo que uno como estudiante de la universidad, de la carrera de arquitectura en específico, no sale como tan consciente sobre esto. Carlos. Adelante, Carlos. Y Miri tocó un punto fundamental. En el ejercicio ya profesional, por ejemplo, de nosotros como arquitectos, el primer paso para entender la accesibilidad es tener conciencia de la diversidad humana, es fundamental. Y eso se vive a través de se aprende a través de la convivencia ideal. Y porque entonces los criterios de inclusión que están, digamos, idealmente o deseablemente aprenderse antes de los términos de la especificidad de la accesibilidad en el contexto de una profesión, es lo que deseablemente necesitamos ir aprendiendo en el camino de la vida. Y un punto bien importante cuando ya tocamos el caso de las profesiones
se vuelven oportunidades para repensar lo que hacemos. Y a mí me gusta mucho, es que mencionó Billy, que le tocó no ver en esta dinámica. Yo recuerdo mucho una charla que tuve con ¿cómo se llama? Con guías de turistas, una charla sobre accesibilidad. Y entonces pues, estábamos viendo estrategias de trabajo con personas con discapacidad y más que con personas con las condiciones de deficiencia de algunas personas. Entonces yo les decía, a ver, seguramente a lo mejor el tema de personas ciegas, a lo mejor ustedes están esperando a que yo les diga qué hacer con una persona ciega, pero más allá de la orientación y cuando te pones la mano para que vas describiendo lo que ves, más allá de eso no les voy a decir, pero lo que mejor les voy a preguntar es que me digan ustedes en dónde están los paisajes sonoros más bonitos de Guanajuato. Y entonces se ponen a pensar, pues yo creo que acá en la reserva de las Palomas, entonces se ponen a pensar un montón de sitios en donde me describían los sonidos, pues eso que ustedes están haciendo el recorrido visual, pero el recorrido del panorama auditivo, en donde estamos descubriendo todo lo que nos perdemos por no ver. Porque en esa convivencia idealmente vamos a ir aprendiendo cómo una persona disfruta del espacio, cómo una persona que no ve disfruta del espacio, porque esos son justamente las cosas que necesitamos aprender para diseñar ya en el contexto del diseño y concretamente de la arquitectura. No diseñar para no construir barreras, que hay que hacerlo, pero es diseñar para construir una calidad espacial que contemple las formas en las que todos y todas disfrutamos los espacios, los que ven, los que no ven, los que caminan, los que no caminan, los que lo hacen con dificultad, etcétera, porque entonces vamos a ganar muchísima en calidad de diseño, ¿no? Entonces, el primer punto es la convivencia y después ya vienen los criterios técnicos en el contexto específico de una profesión como es la arquitectura. Gracias. Raúl, por favor. Gracias. Bueno, creo que lo que comentaban acerca del tema de las escuelas, ¿no? La parte formativa, creo que es algo muy importante. Las universidades ahora, por ejemplo, en este caso, pues tienen ese vacío, ¿no? Muchas veces la parte de física se introduce a este tipo de conocimiento, pero lamentablemente Carlos no se promueve la parte de derecho. Creo que eso es fundamental que suceda de las universidades. Hay que ver todo. Y debe suceder, al igual como se comentaba hace un momento, así como la vida en el exterior, por así decirlo, en las universidades también deben impartirse este tipo de contenidos de manera interdisciplinar. O sea, una escuela, lo voy a poner como un ejemplo, una escuela de arquitectura debería tener no un docente que les dé o que les imparta esa materia, y no debería ser una materia especial, tendría que ser una materia que fuera un contenido desde el inicio, incluso sería de las primeras materias de la carrera, no debe ser un tema, entendiendo la parte de formación, no debería ser al final, debe ser al principio. Entonces estas situaciones pues promueven lo que estamos comentando, la interacción en el conocimiento. Entre más interactúa el conocimiento con la diversidad de personas, formas diferentes de pensar, de disciplinas distintas, pues efectivamente hay una comprobación donde se da que al haber la interacción del conocimiento, por ejemplo, de ingenierías, de humanidades, de situaciones artísticas, del tema, por ejemplo, de la parte física de la arquitectura, cuando hay esa hibridación o mezcla, pues hay una comprobación de que el conocimiento crece, se produce conocimiento. Es un y está tan increíble la producción del conocimiento que es digamos, algo que no se va a acabar. O sea, lo consumimos y a diferencia, por ejemplo, del petróleo, si lo consumimos se acaba, ¿no? Pero no, consumimos y se produce más y más. Lo que quiero llegar es que necesitamos precisamente como parte de poder sensibilizar, pues interactuar más personas y de diferentes tipos. Creo que eso es fundamental. El diseño tiene que llevarse como tal, sí, claro que la palabra accesibilidad universal o la frase está ahí, pero creo que tenemos que pensar en el diseño inclusivo. O sea, la inclusión tiene que ser como nuestro marco en el cual se forme la accesibilidad y que podamos llevar, digamos, el conocimiento
y sobre todo pues llevar a los chicos, en este caso, cuando llegan a las universidades, en ese sentido. Para el reto de las universidades públicas y privadas, pues es sus modelos de acreditación, pues estar ya muy pendientes, o sea, tenemos que subir esas formas de evaluar donde ya se estén integrando en los programas educativos estas situaciones. Así como lo comentaban, también con la gente en la educación básica, desde ahí también debería estar esa parte. No sé si la palabra sea formación, pero yo creo que simplemente podría ser vivencia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos vivir esa parte para poderla entender mejor, conocerla y no ser ajenos a ella, ¿no? Eso sería un comentario. Muchas gracias, Noemí. Gracias. Sí, coincido en cada palabra de la que acaban de decir mis compañeros. La verdad es que ahorita lo que estamos haciendo es tal vez reactivo. Estamos tratando de componer un poco los programas o de proponer nuevos programas o nuevos contenidos para universidades, pero creo que en este afán de planear, sí tendríamos que analizar estrategias para impactar desde la educación básica. Estoy hablando desde preescolar. La verdad es que si tú vas creciendo con esta información, con estos términos, si empiezas a tomar talleres de sensibilización, si la convivencia va siendo cada vez más cercana, empiezas a hacerlo parte de ti y ya después no necesitas hacer justamente esta diferenciación, quitar etiquetas que a lo largo de nuestra vida es bien común que vamos poniendo, ¿no? Porque eso es lo que nos han enseñado. Si desde pequeños empezamos a dar la información y la educación respecto a la accesibilidad, a la diversidad, no se les va a hacer extraño nada y van a observar justamente todo. Es decir, vamos a ampliar el alcance que pueda tener porque los estamos formando desde pequeños. Y esa es la mejor manera de trabajar, de proyectar hacia un futuro. Trabajar ahorita en los chiquitos, obviamente a la par de tratar de incluir estas nuevas materias en las universidades para que entonces ya los profesionales puedan hacer ajustes necesarios, puedan incluirlo ahora en los proyectos, se llegue incluso hasta una certificación de los proyectos que sea justo, que tenga el mismo peso que tiene todas las demás partes de un proyecto, ¿sabes? O sea, certificas y validas que las instalaciones hidrosanitarias cumplan con las normas, pero también la instalación eléctrica y también cuestiones de voz y datos y contra incendios. Todas estas cuestiones que vuelven nuestra construcción, nuestras edificaciones, el espacio público seguro, también tendría que serlo la accesibilidad. Porque si partimos que si unas instalaciones, repito, edificación o espacio público es accesible, es seguro. Y es seguro para todos además, ¿no? Tendríamos que empezar a cambiar como este chipcito de que estamos diseñando exclusivamente para personas con discapacidad. Y te fijas que en estacionamientos, en sanitarios, dice exclusivo para. Creo que tenemos que empezar a partir de quitar esas etiquetas, porque en realidad todos podemos estar ahí y todos vamos a estar ahí eventualmente. Entonces, en la medida en la que vayamos quitando las etiquetas, vayamos sensibilizándonos, tanto como profesionales, así como con los niños más pequeños, ¿no? Durante todo su proceso de educación. Al final, ya no tendría que ser un tema. Y ojalá que poco a poco se vaya logrando justamente eso, que no tengamos que hacer la diferencia entre un usuario y otro, entre unas instalaciones y otras. Si nos metemos en la cabeza que si diseñamos espacios accesibles, van a ser espacios para todos. Y ya estamos del otro lado entonces. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Noemí ahorita al final. Y a mí me gustaría que me dieran un ejemplo sobre cuál ha sido su aprendizaje en este camino de la accesibilidad. Un ejemplo. Adelante, Marco. Bien, no sé si sirve como ejemplo o
de que nos va a ayudar en este ejercicio y bueno, voy a abusar del foro, del micrófono y de la vivencia. Miren, todo lo que dicen es cierto, ¿no? Ahorita estamos como que luchando y esta es una pelea, ¿no? Esta es una, así se siente, ¿no? Como que lo hacemos más por norma que por una conciencia humana, conciencia profesional, ¿no? Yo les quiero rápidamente decir el caso de mi hijo. Yo tengo un hijo que padece síndrome de X frágil. Mi esposa es educadora, ella convive con niños y ella se dio cuenta de su problema a una edad muy temprana. Entonces, empezó a ver que no gateaba a la edad que tenía que gatear, que no se sentaba cuando tenía que sentarse, etc. Y ella me decía, oye, es que está muy chiquito, espérate, no pasa nada, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta y empezamos a tratarlo y el primer problema que tuvimos es que no hay una escuela para ellos. O sea, fue un navegar, fue un luchar, fue un convencer, un de veras pagar para que mi hijo estuviera en una escuela, ¿no? Porque ¿cómo no va a estar en una escuela, no? No hay opciones. Desde ahí empezamos con un gran problema, ¿no? No hay opciones para ellos, ¿no? Y bueno, la experiencia fue muy dura, fue durante muchos años, fue muy caro, abusan las escuelas privadas porque yo lo que decía, mira, que convía con, yo veía que él hacía las cosas por imitación. O sea, si está en una escuela normal, él va a imitar a sus compañeros y va a lograr hacer cosas y va a entender cosas, ¿no? Él se estresa mucho cuando le quieres hacer leer o sumar o quitar, meter, no lo va a hacer por su condición, ¿sí? El síndrome de X-Frágil impacta en lo motriz y en lo intelectual, en mayor o menor medida, dependiendo de la lesión cerebral, pero es una cuestión que ahí pega mucho. Mi hijo tiene, ya es un joven, tiene 30 y tantos años, él no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe nada, pero si tú lo ves, y yo no te digo que él es especial, no te das cuenta de que lo es, ¿no? Bueno, ¿a qué nos llegó esto? Esta experiencia que vivimos nosotros con nuestro hijo de la escuela, ¿no? Mi esposa fue creciendo laboralmente y va a ser la directora de los centros de desarrollo infantil. En 3 centros de desarrollo infantil ha sido directora. Entonces, cuando llegaba una mamá o un padre de familia con un problema similar, oye, maestra, así como yo me veía hace 20 años o tanto, yo le decía, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo vas? O sea, así. ¿Qué te hubiera gustado que nos dijeran hace tantos años, no? Y solamente que en esas edades, digamos, lactantes, maternal, pues las salas las atienden una educadora y 2 o 3 asistentes. Entonces, lo que tienes que hacer, pues, es hablar con la educadora y asistentes para decirles si se avientan el reto contigo, ¿no? Porque tú como directivo, pues, puedes decir sí y la chamba va a ser para ellos, ¿no? Pero ¿cuál era la intención de todo esto, ¿no? Y es justamente lo que estamos diciendo ahorita, lo que decía Carlos, ¿no? Si esto lo ves desde pequeño, si tú lo viviste, así como sabes que cuando hace frío te pones un suéter y se resuelve el problema, así vas a llegar al resto de tu vida, ¿no? Y hubieron casos, me acuerdo de un niño, se llama David, sin extremidades. Yo he vivido experiencias, digo, en esto que me ha tocado vivir con mi hijo, pues me ha tocado estar en hospitales y ver casos muy, de veras que los papás merecen monumentos, ¿no? Y casos muy, muy duros. Yo que alguna vez maldije, después dije, ay, Dios, pues gracias por no ser tan mal conmigo. Pero en el caso de este niño David, yo veía el impacto que a mí me causaba ver a alguien con discapacidad, ¿no? Alguien con alguna deformidad en su cuerpo, ¿no? Y tratas de disimular, ¿no? A veces te gana la curiosidad y volteas, no lo puedes evitar, ¿no? Pero ¿cómo lo haces para que no se vea una mirada morbosa, ¿no? Una mirada en ese sentido.
Pero lo veo, yo que lo viví. Para alguien que no lo ha vivido es todavía más complicado, ¿no? Y para mí, la experiencia de este chico, de este bebé, David, que estuvo en el Centro de Desarrollo Infantil, donde estaba mi esposa, fue increíble verlos un lunes por la mañana cuando empezaban las honores a la bandera y salieron todos, salieron de su aula, formados, y hasta adelante pues iba David. Y todos iban atrás así como que con unos pasitos bien pequeños, porque David caminaba así con dos pequeños muñones como piernas, ¿no? Pero todos lo veían normal. Todos los días lo veían normal. Y decía, eso es lo que se necesita, ¿no? Porque de ahí para allá, todo lo vas a traer desde chico, ¿no? No tenemos que llenar de las escuelas de niños, y estoy hablando de discapacidad física, ¿no? Pero en todos los sentidos, si convivimos, que es lo que dice Carlos, ¿no? Y si lo hacemos desde edades tempranas, donde ellos aprenden a ver de una forma normal a un niño con discapacidad, va a ser muchísimo más sencillo. Lo que dice Raúl de una materia, estoy totalmente de acuerdo con él. Debe ser una materia básica. Así, o sea, no como optativa o como que si quiere, no, básica, ¿no? Pero ni siquiera tendríamos que tener la necesidad de tener esa materia, porque aún sin esa materia deberíamos tener la capacidad de responder a las necesidades de una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, perdón, pero es una experiencia que yo viví y de la que se aprende mucho. Muchísimas gracias por compartir una gran experiencia. ¿Alguien más quiere comentarnos esto de algún aprendizaje sobre esto de la accesibilidad? Adelante, Luis. Pues, de acuerdo con lo que comenta Marco, es cuando impulsas esta integración, ya no hablas de inclusión, hablas de convivencia, ¿no? Porque todos crecen con estas nuevas ideas. Yo en lo particular tuve dos casos muy curiosos. Uno en la parte arquitectónica. Yo adquirí la discapacidad, yo tuve un accidente de coche hace 15 años en la Ciudad de México, y cuando llego a mi casa, pues, compañero, aquí ya no cabes, porque tu cuarto está en el piso de arriba, toda la casa está llena de escaleras, entonces, pues, ¿a dónde quieres adaptarle, no? Entonces, mi papá transformó el patio de atrás, me hizo una recámara, que al final del día no acabé usando, me tuve que ir a vivir a casa de mi mamá en Cuernavaca, que es una casa de un solo piso, pero pues con todas las complicaciones. Yo siempre pensaba, pues accesibilidad, pues es la rampa, el escalón, ¿no? Y ya quedas muy cómodo. Y cuando tratas de entrar al baño, tratas de usar montones de cosas, pues te das cuenta de toda la falta que es. Entonces, la parte arquitectónica fue esa. El darme cuenta de toda la falta que hay para que me pudiera reintegrar en hacer las actividades más normales, o sea, ir al baño, que es algo que hace todo el mundo, pues yo no quepo en el mío. Entonces, pues todo lo que eso implicaba. Y por el otro lado, como también lo llegó a comentar, me parece que fue Militza, que tiene mucho que ver con el convivio y la falta que hay sobre la comunicación. Pues yo me fui a comer con un grupo de personas que tenían diferentes tipos de discapacidad, y de repente me acerco al buffet, entonces estoy viendo que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pedir? Y yo oigo que Ernesto, uno de mis amigos, pide chilaquiles. Entonces yo digo, ¿dónde están los chilaquiles? ¿No? Yo estoy en mi silla y enfrente de mí, a mi altura, están los chilaquiles. Entonces dice el joven, no, pues aquí están. Y yo contesto, híjole, estoy ciego porque no los vi. Y cuando estoy diciendo eso, digo, en la torre, porque Ernesto es ciego. No, híjole, espero, Dios mío, que no me haya oído, ¿qué voy a hacer? Entonces me quedo callado y le dicen, Ernesto, ¿tus chilaquiles los quieres con crema? Y dice, no, el chueco pide primero. Entonces, bueno, me ataqué de risa y me di cuenta que no puedes dejar que una cosa así
rompa la convivencia que tienes con la persona, ¿no? Hay muchísimas personas que ven a una persona con discapacidad y les da terror porque no saben cómo acercarse a él. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Pues invitarlos. No, oye, ven, ayúdame. Yo antes me molestaba mucho cuando esto me pasaba y ahora lo que hago es me voy a bajar del coche y al primero que veo que corres, al que le digo, oye, ven, tú ayúdame a bajarme. Necesito que te pares, me cargues, me agarres y vieras cómo se sienten hasta bien por estarlo haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que son esas dos las experiencias que tuve con todo este nuevo mundo cuando entré a él. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere compartir? Noemí, adelante. A mí me parece súper valioso las experiencias que nos han compartido tanto Marco como Luis. En lo personal, las valoro muchísimo porque es así como empiezas a tomar conciencia de muchas cosas. Yo recuerdo mucho que mi papá me decía que tenía un montón de hermanos, porque sí, tuvo más de 3 hermanos, y decía que para no cometer los errores que otros habían cometido, sus hermanos mayores, él los veía como espejos. Y entonces no hace falta vivirlo en este momento, no estás exento de que pueda suceder. Finalmente, decía al principio que convertirte en adulto mayor implica que en gran medida vas a necesitar ayuda o apoyo. Cuando tengo oportunidad de platicar con personas, me doy cuenta que mediante esta convivencia, mediante el diálogo, cuando te comparten experiencias, te hacen crecer poquito, te hacen cambiar tu manera de pensar, te van ayudando a crear conciencia, te hacen más sensibles a esto y no queda ahí. Finalmente, tú no vuelves a ser la misma después de que hablas con alguien que tiene una discapacidad. Eso te obliga a mejorar en la medida de lo posible lo que hagas. Cómo te expresas, cómo diseñas en el caso de los arquitectos, cómo te relacionas con otras personas, con tu entorno, con la misma sociedad. Eso te va haciendo crecer. Yo en lo personal de verdad agradezco muchísimo las experiencias que nos acaban de compartir, porque sin duda a mí me ayudan en todo sentido. Muchas gracias por regalarme ese pedacito de ustedes para ayudar a construir una mejor Noemí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Noemí. Vamos ahora al siguiente tema y es sobre la accesibilidad universal de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 2.0. ¿Quién quiere comentarnos al respecto? Adelante, Luis. Carlos. Y claro, mira, pues a mí me da mucho gusto compartir este proyecto y abordar un poquito de la historia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pues bueno, para todos los que somos personas con discapacidad en México, la amplia mayoría es un referente importantísimo porque visibiliza los derechos, no que sean nuevos derechos, sino da la visibilidad necesaria acerca de los derechos que se requieren ejercer para una vida plenamente efectiva dentro de la sociedad. Y en esta elaboración de la convención, resulta que la Federación de Colegios tiene un papel muy importante y la Unión de Arquitectos, particularmente, la Unión Internacional de Arquitectos, cuando México propone allá en 2000, 2001 a la Asamblea de Naciones Unidas que se elabore una convención de los derechos para las personas con discapacidad, Naciones Unidas conforma una comisión y en esa comisión invita a la Unión Internacional de Arquitectos. Y la Unión Internacional de Arquitectos dice, bueno, pues México es el país proponente, pues va a apoyar a la Federación de Colegios de Arquitectos, ¿no?, de la República Mexicana. Y a partir de esa participación de la Unión Internacional en la conformación de la convención, tenemos dos aspectos importantes, y para los que nos gusta así mucho entrar en el detalle y de la construcción de los aparatos normativos, pues concretamente el artículo 9 sobre accesibilidad es parte de ese resultado, de esa participación, y también el artículo 32 sobre la cooperación internacional, que propiamente es sobre la cooperación,
sí internacional, pero sobre la cooperación especialmente, ¿no? Entonces, y son dos aspectos muy importantes que son aportaciones del gremio, digamos, de la arquitectura hacia la discapacidad en el materia, concretamente de la Convención, hoy parte del derecho constitucional. Y a partir de ahí también, en el 2005, producto también de este trabajo, la Federación se apoya, la Unión Internacional se apoya en la Federación de Colegios de Arquitectura de México, de la República Mexicana, y se crea este documento técnico que se llama Recomendaciones para desarrollar políticas públicas rumbo a una accesibilidad universal. Un documento del 2005 que en el ámbito de la Federación de Colegios, de los colegios de arquitectos en México, se conoce como el Libro Dorado de la Accesibilidad, y es un documento de postura que posteriormente fue presentado en la Asamblea Mundial de Estambul y aprobado en el 2005. Entonces, es un referente muy importante. Y el proyecto, al día de hoy, pues justamente aprobado en la 106 Asamblea de la Federación en Durango en el 2019, a finales, es refrescar esta postura, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 15 años y cuál es la postura que hoy tomamos en el país como federación y qué tenemos que explorar? Que muchos de los puntos que hemos aquí mencionado, ¿no? La formación, los aspectos técnicos, el involucramiento de otros ámbitos, y pues es muy, a mí me da mucho gusto y compartir que podemos, junto con la arquitecta Noemí, compartimos la coordinación de este proyecto, al que los aspectos técnicos suma como parte del colegio y otros colegios de la región 2, pero es un proyecto que abarca pues a la federación como tal y tiene por propósito esencialmente dos aspectos. Uno es trabajar en la conciencia de quienes ya formamos parte del gremio, como arquitectos, como colegiados, y abordar diferentes ámbitos y temas que tengan que ver con la actualización de esta postura, sobre marcos regulatorios, procesos, formación durante la universidad y posterior, recomendaciones hacia la mejora de criterios normativos, aspectos técnicos que tienen que ver ya con el ejercicio de la profesión y lo que impacta el ejercicio en el diseño y la accesibilidad. Entonces, pues de eso se trata en términos generales, ¿no? Actualizar un documento de postura, valorizar la participación que tuvo la Federación y la Unión Internacional de Arquitectos en la construcción de la Convención sobre los derechos para las personas con discapacidad, y es eso, es justamente el proyecto, de lo que se trata, de accesibilidad universal 2.0 en la Federación. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Qué les parece este proyecto? Yo veo que Noemí quiere participar. Sí, eso iba a decir. Yo creo que Noemí y también en alguna medida Raúl ya está también bastante involucrado. Pero bueno, ahorita solamente quiero aprovechar para felicitar el trabajo que han hecho Carlos, Noemí, y ahora la incorporación de Raúl, y que solamente van a continuar con todo esto que están haciendo, porque es bastante importante. Sí se ha tomado muy en serio esta labor. Los colegios de la región 2 de la Federación sí han aportado bastante, y es muy necesario que sigan empujándolo como lo han hecho hasta ahora. Mi intervención es para felicitarlos nada más y desearles mucho éxito y que continúen mucho con esta importante labor. Y creo que los que tienen que hablar son Noemí y Raúl. Gracias. Adelante. ¿Me perdí yo? Sí. Bueno, justamente lo que dijo Carlos lo dijo muy bien y lo dijo muy completo. Da mucho gusto y mucha certeza sobre los trabajos, el hecho de que no solamente los colegios de arquitectos de la región 2, sino los de la federación, es decir, el mismo criterio que se usó, la misma unión que hubo cuando se elaboró este documento que menciona Carlos, el Libro Dorado,
fue justamente la misma aceptación e involucramiento que tuvieron ahora en la Asamblea de Durango, donde se votó porque hiciéramos esto, porque justamente los que traemos la cosquillita y que estamos interesados y se han ido sumando, y eso es muy gratificante, eso ilusiona, pero además compromete a seguir trabajando sobre el tema. Hablamos sobre justamente esta sensibilización que hace falta, y partiendo del mismo gremio es sorprendente las voluntades que hay, ¿no? Y creo que ese es un muy buen inicio, partiendo de que si hay voluntad se van a hacer las cosas. Y poco a poco se han ido sumando más personas y el proyecto ha tomado más fuerza. Yo agradezco muchísimo a Marco el apoyo que le ha dado justamente ahora que viene la Asamblea Regional para que estas mesas de trabajo se puedan dar, a Raúl, que se ha involucrado, que se ha echado la soga al cuello, como decimos en las mesas, y bueno, pues a seguir trabajando. Yo le quiero ceder el uso de la voz a Raúl para que nos comente justamente sobre esto. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente yo creo que es importante, bueno, mi vivencia es en el sentido de que fui provocado, ¿no? Como dicen, tocado por una iniciativa que venían empujando, en este Carlos y Noemí, en la federación. Y bueno, creo que es algo muy importante. Particularmente yo vengo también desarrollando algunas cosas acá en Morelia, pero sin duda la potencia que ellos tienen, la forma en que lo llevan, bueno, es de reconocérseles. Yo creo que los felicito. Como les comentaba ya en otras ocasiones, pues bueno, es muy complicado, hay muchos desánimos de repente porque pues esto es de mucho trabajo, ¿no? Pero creo que cada vez estamos, me sumo, estamos siendo un poquito más y ojalá que podamos seguir empujando con este tipo de dinámicas y bueno, pues que tiene que ver, precisamente estamos el día de hoy aquí con Alfredo, a quien conecta, pues bueno, creo que es muy importante con todos ustedes. Creo que se empieza a abrir, se abren cosas, de repente como que se pueden cerrar poquito, pero yo creo que se van a ir abriendo y abriendo y abriendo más. Y miren, ¿quién iba a pensar que Morelia, León, Guanajuato y bueno, no sé, Dubái, ¿no? Falta nada más, pero bueno, ojalá que estemos por aquí colaborando con mucho gusto y bueno, ese sería mi comentario. Gracias por la provocación y seguimos con gusto colaborando, ¿no? Apoyando también aquí al presidente, también, Marco. Muchas gracias, Raúl. Antes de continuar, quiero pedirle una disculpa a todos nuestros seguidores. Hoy no tenemos intérprete de lengua de señas mexicana. El error fue mío a la hora de contactar a Nidia, que siempre nos hace el favor de ayudarnos con la interpretación. Les pido una disculpa. Acabo de activar el subtitulaje que lo pidieron en uno de los comentarios. Y bueno, vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder y siempre contar con la interpretación de lengua de señas. Antes de continuar un poquito con esto del tema, ahorita que estaban platicando de las experiencias, que Luis platicó de la experiencia arquitectónica cuando regresa a casa después del accidente, pues a mí me pasó algo muy similar. En mi casa también, mi recámara estaba arriba, supongo que a Carlos y a Martita. Aquí donde ahora es mi habitación, antes era el estudio, o sea, obviamente empieza a echar uno mano de lo que puede. Y además cometes una infinidad de errores, ¿no? O sea, el primer baño que intentamos hacer accesible en esta casa, por cuestiones de espacio dijimos, pues en el cuarto, en la habitación de mi mamá, pero pues también está allá arriba, entonces tampoco ese baño ahora es accesible y le sirve a ella, afortunadamente, pero no cumplió con lo que, bueno, así fue la experiencia. Pero sucede otra cosa en este tema. A ver, ¿ustedes qué opinan en la cuestión, por ejemplo, hablando un poquito, hace rato que hablaban que esto tiene que llegar al turismo, tiene que llegar a todos los espacios donde las personas convivimos, no solamente lo hemos dicho las personas con discapacidad, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, en algunos lugares donde he ido, por ejemplo, específico, a un bar, ¿no? Que
iba con cierta frecuencia, y está en un segundo piso, ¿no? Entonces me subían cargando, ¿no? Entonces el dueño un día llegó y me pidió una disculpa y me dijo, es que ¿sabes qué? Poner un elevador aquí no me es costeable porque solo vienes tú una vez al año, 2 veces al año y pues prefiero que te carguen, ¿no? A mí debo de confesar que aunque no lo justifico, sí se me hace un poco razonable, ¿no? O sea, va a invertir en algo que no ocupa, no debería de ser así, lo entiendo muy bien, pero ¿qué opinan ustedes en este aspecto? O sea, muchas personas dicen, pues no invierto en hacerlo accesible porque no vienen las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad dicen, pues no voy porque no es accesible, ¿no? Y se hace un círculo ahí. ¿Qué opinan en este punto? Noemí, tú fuiste la primera en levantar la mano. Pues es que llegamos al punto clásico de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, no ves a personas con discapacidad en la calle porque no hay las condiciones para que puedan salir de entrada, ¿no? O no están porque hay todo un trasfondo también social. Por eso es importantísimo sensibilizar no solamente a los de la profesión, sino a toda la sociedad. Es decir, todos, desde los papás de personas con discapacidad, bueno, tal vez involucrarnos más en qué vamos a hacer para que las políticas públicas cambien y eso asegura a nuestros hijos, a nuestros familiares, al papá, a la tía, todo el mundo tenemos a alguien que conocemos que tiene alguna discapacidad. O nosotros mismos, repito, no estamos exentos de entrar a este grupo, ¿no? Que llaman minoritario, pero estamos mal. Tenemos que empezar a cambiar justamente esta percepción que se tiene. Yo sí creo que los problemas que hay para que las personas puedan salir es justamente el resultado de esto, de la experiencia que lamentablemente tuviste que pasar. Es decir, ¿por qué no puedo ir al bar que yo quiero, donde me gusta la música, donde conviven mis amigos, por esta condición, ¿no? En realidad, creo que en realidad puede ser como un plus, ¿sabes? El hecho de que tú garantices que tus instalaciones son accesibles, te van a permitir abrirte a absolutamente todos. Y podría funcionar como una promoción o como un atributo que le puedes dar a las instalaciones para que personas con discapacidad puedan venir sabiendo que no se van a enfrentar al problema de el baño, los escalones, quién me va a ayudar, dependo en realidad de alguien para subir, necesito informarle cómo debe ser. O sea, todas estas cuestiones creo que es cómo lo planteas. Yo siempre he dicho que es como un bonus, ¿sabes? Que las instalaciones sean accesibles, al igual que todo lo demás permite que todos vayan, todos, y que sea de una forma segura y cómoda. Además, estás como tuneando tu negocio, hablando de turismo, ¿no? En específico de turismo, de bares, museos, centros históricos, que es otro tema muy particular por todo lo que implica, ¿no? Pero sí creo que más que un reto o más que una inversión, tendrías que verlo como una apuesta a ampliar las posibilidades de que todas las personas puedan ir justo al lugar del que tú eres dueño, ¿no? Puede ser. Carlos. Sí, yo, en breve. Uno tiene que ver, y en gran medida, pues nuestra postura es acercar estas recomendaciones a los gobiernos. Sí, como bien comenta Noemí, en el hoy es un dato de calidad y en el futuro es un dato de sostenibilidad. En las charlas sobre accesibilidad, particularmente con arquitectos, habitualmente se tiene como referencia a otros países, por ejemplo España. En parte por el idioma, en parte porque, como comentaron, empezaron hace muchos años, pero también es una cuestión pragmática y me gusta siempre poner eso en la mesa, ¿ver? No es que sean más inteligentes ni que tengan, o sea, es simplemente empezaron antes, pero ¿por qué empezaron antes? Es una razón pragmática. El día de hoy,
nosotros tenemos, por ejemplo, el índice de envejecimiento, que es el número de personas mayores por cada 100 personas de 0 a 14. En el caso de México, en promedio, estará por 25 personas mayores. El día de hoy en España tienen 102. Entonces tienen 4 veces más personas mayores que nosotros. De las personas con discapacidad, estadísticamente, la mitad son personas mayores. Y de las personas mayores, 1/3 son personas con discapacidad. Entonces, imaginen una sociedad con muchas personas mayores, necesitan sí o sí espacios amigables, aptos, para poder ser más autónomos y tener una participación en la sociedad más activa y no tener que depender de otras personas. Entonces, y la configuración del entorno es fundamental para que eso se logre. Entonces, es una razón pragmática por la cual tienen estas condiciones de diseño. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestra curva de envejecimiento es muy lenta. A veces es ventaja y es desventaja, porque luego es como, siempre digo que es como querer ver un árbol que crece a 1 centímetro de distancia, pues nunca vamos a decir que está creciendo, pero el día que nos alejamos ya es un arbolote. En realidad así está pasando el proceso de envejecimiento en nuestros países, particularmente en la región Latinoamérica. Entonces, necesitamos ser conscientes que lo que hoy podemos invertir, por ejemplo, el dueño del bar, pues es que a lo mejor el propio dueño del bar es el que va a poder subir y va a ser su bar rentable durante más tiempo, ¿no? Y entonces, pero desde luego que sí se necesita un incentivo, una participación por parte del gobierno para poder construir entre sociedad y gobierno mejores soluciones. Y sí los hay, pero están ahí como ocultos y bueno, Luis tiene experiencia en este aspecto, que hay que gestionar y hay que hacer más visibles esos estímulos, y sí necesitamos esos estímulos no porque sea una dádiva del gobierno, sino porque es invertir en la propia sostenibilidad de la sociedad como tal. Luis. Sí, digo, como bien comentan Noemí y Carlos, digo, de entrada la población con discapacidad somos la minoría más grande del mundo. Estás hablando que a nivel mundial en el 2010 éramos 1,000 millones de personas. En México, según el INEGI, dice que en el 2015 éramos 7, que pues otros estudios internacionales dicen que estamos lejos de ese número, ¿no? Entonces somos una población real, pero somos un mercado que nadie está volteando a ver. El día de hoy tú tienes, en temas fiscales, un beneficio por convertir tu espacio accesible. Todo lo que tú inviertes lo deduces al 100%. Entonces, pensando en el dueño del bar, ok, yo voy a poner un elevador, ¿no? Un montacargas, un salvaescaleras, para que Alfredo pueda venir. Nada más que Alfredo no llega solo. Alfredo llega con amigos. Entonces, no, gracias a que yo pongo esa montacargas, estás entrando tú, sí, nada más que Alfredo viene con 5 más. Entonces yo puse el montacargas para que llegues tú, pero vienen más personas contigo. Digo, aquí nosotros lo sabemos, una persona con discapacidad gasta en promedio 80% más que la media. ¿Por qué? Porque nunca salimos solos. Cuando viajamos, son 2 boletos de avión, son 2 cuartos de hotel. Entramos a un cine, entramos a un museo, es doble. Por lo tanto, somos un ticket que muchos comercios no nos están volteando a ver. ¿Por qué? Pues porque piensan que como él no camina, pues no sale. No, pues él no ve a qué viene al cine. Porque hay una barrera cultural inmensa. Cuando no porque tengamos alguna discapacidad nos vamos a limitar a dejar de hacer cualquier cosa, ¿no? Digo, yo porque no camino no dejo de ir a ver un partido de fútbol. No, pues digo, no podré correr la pelota atrás de la pelota, pero lo gozas de otras formas. Y siento que esto es algo que muchas empresas, comercios, dueños de negocio no están volteando a ver. No ven a la población con discapacidad como una población que tiene poder económico, ¿no? Marco, por favor. Sí, bueno, pusieron el ejemplo del bar. Dos cosas, ¿no? Ahorita, digamos, se ve desde un punto de vista como que
estratégico comercialmente, ¿no? Y puede ser, o sea, platicar con eso, oye, piensa, ve este lado de la moneda, ¿no? Te puede ser más rentable, puede ser un bar exclusivo para gente con discapacidad, puede ser eso, puede ser innovar y demás, pero ¿saben qué? Desafortunadamente, así lo entendemos nosotros. Desafortunadamente, nuestra cultura es distinta, ¿no? Tenemos que pasar muchas cosas, tenemos que sufrir muchas cosas, pasar por conflictos bélicos, pasar por muchas cuestiones como la que hoy nos ocurre de la pandemia, para que cambie esta forma de pensar y nos obligue a hacer lo que estamos haciendo. Entonces, de ahí que es una cuestión de ley, lo cual yo lo celebro, porque yo con todo respeto, no sé qué sientes tú, Alfredo, digo, Carlos, en cualquier circunstancia en la que tienes que ir asistido por alguien para hacer algo, ¿no? Frente al público. A lo mejor ya la madurez que tienes tú y la sensibilidad que tienes hacia tu problema y la aceptación que tienes y la forma de enfrentarlo y todo eso, te hace actuar como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas personas hay que por evitar la pena de que me van a ver cómo me suben 2 escalones, no deja tú un piso, de un piso a otro, no salen de su residencia, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que ¿sabes qué? Pues si tu elevador cuesta, pues cuesta, mano. Y pues lo pones, ¿no? O no rentes aquí, hazle como tuvo que hacer Luis y como tuvo que hacer Carlos y como tuvo que hacer Alfredo, de condicionar una casa y un cuarto y un baño para obedecer, pues tienes que hacerlo, ¿no? Porque tienes que hacerlo. Y visto de otro punto de vista como arquitecto, estos problemas para mí son como un reto, ¿no? A ver, ¿cuáles son las necesidades de mi cliente? Oye, pues quiero un bar. Puta, bueno, oye, ¿sí sabes que la ley dice esto? Pues sí, pero ¿cuántos pueden venir? No, pues aunque nunca venga nadie, tienes que tener y punto, ¿no? No tengo ni idea cómo me peleé con la gente de la calle porque no quisieron ampliar, que pusiera unas rampas dentro de un programa público del municipio, que ¿por qué no? Es que aquí, si acaso pasa una, y eso no vale, ¿no? Y si fuera su hija, así se ofendió. Pero bueno, esa es nuestra forma de pensar, desafortunadamente, ¿no? Entonces, yo estas cuestiones digo, bueno, a ver, tú eres mi cliente, quieres un bar, ok, lo tienes en planta alta, ok, no hay condiciones en este momento para personas con discapacidad física. Bueno, pues, ¿qué hago, no? Un elevador, bueno, pues un elevador es costoso, pero ¿qué mecanismos podemos implementar para hacer esa accesibilidad, esa movilidad de un piso a otro al mejor costo para ti posible, ¿no? Y que además, si te piden a ti el local dentro de 3 años, lo agarres y te lo llevas a otro que pueda rentar y que si te toca en planta alta, ya tienes esta infraestructura creada, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que ver. O sea, tenemos que ver como parte de un programa de necesidades para prestar un servicio. Así de sencillo. Al menos así lo veo yo. Porque así debe ser. No entendemos más que a llamadas de atención o cuando nos pegan en el bolsillo que ya te voy a clausurar. Y, ¿no? Entonces, si no nos alcanza nuestra cultura, porque, como decíamos con lo que platicábamos hace rato, nacemos y crecemos todos como si fuéramos siempre a estar así y no fueran a cambiar nuestras condiciones, pues nuestra forma de pensar no va a cambiar nunca, ¿no? Entonces, yo opino que debe cambiarse la forma de pensar de una forma u otra, y como arquitecto que debemos ver la forma más económica, pero de lograr esa accesibilidad para todos, ¿no? Gracias, Marco. Militza. Y bueno, comentando un poco lo que hablan del turismo, los bares, específicamente, bueno, hablando de todo esto, me cuestioné cómo nosotros como arquitectos solucionamos estos problemas, por ejemplo, en ciudades donde lo que nos limita es la topografía, como Guanajuato, porque sabemos que en Guanajuato todos los bares son una terraza donde meten a 100 personas en 1 metro cuadrado. Entonces, ¿cómo nosotros logramos hacer que esto llegue a tener cierta accesibilidad
donde ok, el dueño ya es consciente, el dueño quiere hacer esto, pero ahora, ¿cómo lo hago? Donde lo que me limita es la topografía y como mencionaba el arquitecto Marco, lamentablemente una de las limitantes más grandes que tenemos en el país es el presupuesto, la economía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos equilibrar el presupuesto y este reto con la topografía del lugar, como es el municipio de Guanajuato? Gracias. Bueno, pues me gustaría que ya empezáramos a cerrar. Si cada uno de ustedes nos hiciera algún comentario que quisieran hacer para cerrar nuestra transmisión del día de hoy, por favor. ¿Quién quiere empezar? Marco. Gracias. Bien, pues primero, la verdad, agradecer mucho la invitación. Es sin duda enriquecedor, ¿no? Pese a muchas cosas que me ha tocado vivir y hacer y participar de la discapacidad, en este caso de la accesibilidad, pues cada vez me doy cuenta de que nunca acabas de aprender todo, ¿no? O sea, sí, más y más. Y ahorita quiero apuntar algunas cosas pues que no había pensado, ¿no? Que no había visto, perspectivas que surgen y que no se pueden dar sin este tipo de foros, ¿no? Donde puedo escuchar experiencias muy particulares. Yo también agradezco el conocer más de ustedes y bueno, celebro este tipo de foros y ojalá se hagan muchos más y se incorporen muchos más porque, como decíamos al principio, tienen que ver todas las áreas de la ciencia, ¿no? Todas, si lo analizamos bien, veremos que todas tienen algo que ver en ese sentido. Muchas gracias a todos por la invitación y ya que gusten, estoy a sus órdenes. Gracias, Marco. ¿Quién quiere continuar para cerrar? Miritza, por favor. Bueno, me gustaría agradecerles a todos por el espacio, especialmente al arquitecto Carlos por habernos invitado. Me parecen temas que son muy importantes y que me gustaría que los estudiantes se les tomara más en cuenta porque no creo que tengamos que esperar hasta egresar para enterarnos de todo esto que se está haciendo. Entonces, sí, agradecerles mucho la invitación y esperar que a lo mejor que podamos colaborar, yo como consejo de estudiantes de arquitectura, que pues también podamos empaparnos de todos estos proyectos y todos estos temas que creo son muy relevantes en la formación del arquitecto. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y fue un placer haberlos conocido. Gracias, Miritza. Muchas gracias. Carlos. Carlos, perdón que te interrumpa. Bueno, ahorita que hagas tu cierre, con lo que tú quieras participar, aprovechemos para que nos hables un poquito sobre este foro que va a haber en los próximos días, el panel sobre accesibilidad haz tu cierre y compártenos esta información sobre el panel, por favor. Claro, muchas gracias. Pues primero el agradecimiento, Raúl, por Alfredo, obviamente a todos, Raúl, a todos, no voy a decirlo porque luego omito. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, también por el aprendizaje. A mí me encanta el diálogo y compartir experiencias porque uno efectivamente, coincido con el arquitecto Marco, nunca se deja de aprender. Yo también me voy muy enriquecido. Agradezco mucho el espacio que conecta. Y pues invitar a este panel que dentro de las actividades de la Comisión de Accesibilidad de este proyecto de accesibilidad universal de la Federación, pues nos hemos planteado el reto de que en cada asamblea, esta próxima asamblea que viene de la región 2, en donde sede el Morelia, pues, propiamente, ahí nos recibe el colegio de Michoacán, tenemos un panel que es abierto al público, un panel que es sobre turismo, espacio público y envejecimiento. Nos acompañan 4 excelentes ponentes, la arquitecta Berta Violeta, que es de la Coordinación de Patrimonio de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Ricardo Becerra, un consultor, pero sobre todo un amigo y un expertazo
en el tema de diseño, que siempre tremendo inspirador a seguir aprendiendo estos temas. Ivonne, él desde Colombia, Ivonne Mella de Chile, también experta en el tema de la accesibilidad, catedrática. El arquitecto Benjamín Ortiz, pues un señorón que siempre nos hace conciencia sobre la importancia de los espacios y las personas mayores. Y todo esto nos acompaña en la moderación la doctora Fabiola Colmenero, y pues vamos a tener la oportunidad de tener este panel pues para seguir profundizando y adentrándonos en esto, dentro de las actividades, repito, del proyecto de Accesibilidad Universal 2 de la Federación, y es un panel el 8 de agosto, este sábado, de 10 a 12 del día. Los esperamos, y pues nada, seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y vamos a compartir nosotros también a través también de Findedis y de Conecta esta transmisión para que la puedan ver todos nuestros amigos. ¿Quién más quiere ir cerrando? Luis. Adelante, Luis. Pues igual agradecerles por haber organizado tan buen foro, a todos los participantes. Como bien han mencionado, es enriquecedor el estar escuchando diferentes puntos de vista del mismo tema, nos sirve para aprender y para estar abriendo más los ojos hacia donde nos tenemos que estar enfocando y darnos cuenta que esto es un tema que cada vez va creciendo y nos tenemos que estar empapando más, ¿no? Y nada más cerrar con una frase que me encanta, que es que si un espacio puede ser pensado, diseñado y construido, tiene que ser accesible. Muchísimas gracias a todos. Encantado de participar. Gracias, Luis. ¿Quién falta? Nos falta Raúl, Noemí. ¿Raúl? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor ahí estar con ustedes. La verdad es que el tema de aprender con cada frase, con cada experiencia, pues, también muy agradecido en ese sentido. Y bueno, creo que me gustaría dejar la siguiente reflexión. Creo que la accesibilidad, a partir de la colectividad, pues debe simplificar la vida. Creo que tenemos que pensar en eso. Ojalá podamos seguir construyendo versiones de un mundo mejor. Y bueno, estaremos por ahí colaborando. Nuevamente los dejo la invitación, como lo comentó Carlos, para el día sábado. Estamos en espera, los esperamos, compartimos con ustedes también la información y bueno, seguiremos trabajando, esperamos contar con ustedes. Esto es, tenemos que trabajar con colaboración, creo que la red tiene que crecer, ¿no? Muchas gracias por todo. Gracias, Raúl. Noemí. Gracias. Bueno, pues agradecer la invitación y la oportunidad de, a través del foro de Conecta y de toda la comunidad que lo hace, llegar a ellos. Este es el tipo de dinámicas que necesitamos para llegar a donde se empiezan a gestar estos cambios, a la sociedad civil, acercarlos primero a los colegios de profesionistas, como bien lo comentó Marco en su intervención cuando justo tocó el tema de los colegios, que tienen esta vocación de servicio social, entonces, y además tienen una figura legal, por tanto, dan este tipo de confianza para que se puedan acercar. Se están generando muchos proyectos, pero es indispensable la participación ciudadana. Aquí en Guanajuato, bueno, el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses obviamente tiene las puertas abiertas para escuchar cualquier tipo de inquietud sobre cualquier asunto que tengan en mente. Agradecer a la Región 2 y a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Yo nada más quiero cerrar diciéndoles que después de hoy ya no podemos actuar como habíamos actuado hace una hora y cachito. Este tipo de ejercicios nos tienen que cambiar, nos tienen que forzar a salir de nuestro antes y evolucionar a ser un mejor después, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias, Noemí. Y pues bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen todas las semanas a través de Findedis y Te Conecta. Vamos a seguir haciendo programas con el tema de accesibilidad. Vamos a ir tocando diferentes temas, vamos a ir invitando a los diferentes colegios, vamos a tratar de involucrar a las universidades y bueno, pues también resolver algunas dudas de accesibilidad para que tengan y no construyan baños que después no sirven, como me sucedió a mí. Y bueno, de todas formas, vamos a poner aquí los datos de los arquitectos, de Luis, con todo accesible, de Carlos, para que si quieren una asesoría ya más profesional sobre algún tema, bueno, pues aquí con el grupo de expertos pueden acudir, dependiendo de la zona donde vivan. Tenemos aquí a estos magníficos arquitectos y especialistas en el tema de accesibilidad. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes, vamos a tener un gran programa con el equipo de Éntrale. Vamos a hablar sobre trabajo, sobre el derecho al trabajo a las personas con discapacidad y todo lo que hacen en este grupo, en todas las actividades que hacen en Éntrale para poder buscar y encontrar trabajo a las personas con discapacidad. Martita. Pues muy agradecida también con el panel. La verdad es que siempre hay muchas cosas que aprender. Como dicen, el aprendizaje es constante. Considero que también estos foros son muy importantes porque pues también van despertando conciencias y al final de cuentas, como grupos de personas con discapacidad, eso es lo que queremos, despertar conciencias para poder hacer de esto un poco, la vida un poco más agradable. De pronto pueden haber muchas temáticas, pero creo que la accesibilidad es una de las más importantes porque sin ella no podemos tener acceso a algunas otras, ¿no? Aquí hablaron de la accesibilidad física, de las comunicaciones, y creo que son cosas muy, muy, muy importantes. Digo, ahorita, como decía Luis, pues por este tema de la accesibilidad aquí en la red, pues es por eso que estamos conectados y así de repente pues hemos podido como comunicarnos y tener como diferentes foros y pues que son muy valiosos. Y pues nada, que sepan que cuentan también con nosotros, tanto la comunidad de Conecta como de Findedis, que somos personas con discapacidad, pues que también ahorita que ustedes son del Colegio de Arquitectos, invitarlos también a que participen y que se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil. Eso también es muy importante porque teniendo visiones de ambos lados es como podemos construir algo mejor. Entonces, pues muchas gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo por Facebook y pues un abrazo, excelente noche. Muchas gracias, muy buena noche a todos.